¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Héctor de Mauleón. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Estamos oyendo un reloj que durante mucho tiempo estuvo detenido. Se quedó a la 1:12 o algo así, detenido durante muchos años. Hoy está volviendo a sonar. Estamos en el interior del Museo de Geología en Santa María la Ribera. Aquí detuvimos nuestro recorrido la semana pasada de la mano de Carla Ceseña, luego acompañados por bonito domingo. Duncan y por la doctora Lucero Morelos, que nos estaba abriendo los secretos del acervo que guarda este museo, una zona pues muy poco conocida, doctora, con una riqueza infinita. Nos hablaba usted de que pues aquí están las actas y los documentos que dan cuenta desde la formación del Instituto Geológico Nacional. Así es. Hasta nuestros días. Nos quedamos aquí porque apenas íbamos entrando y se nos acabó el tiempo. Pudimos hojear algunos tomos y vamos ahora a hojear algunos de los documentos que se encuentran aquí. Desde luego llama muchísimo la atención porque es recortes de periódico sobre la erupción, el surgimiento del volcán más joven. Así es, el volcán más joven en su momento, el volcán más joven de América, que fue el volcán Paricutín, pues nació, ¿no?, de las entrañas de la tierra sin que nadie lo esperara, un 20 de febrero de 1943 en la meseta Purípecha. O sea, estaba por cumplir 80 años. El 20 de febrero cumple 80 años. El próximo 20 de febrero. Todavía están ahí, qué hermoso el reloj. Sí, así es. Todavía están ahí los testimonios de muchas de las personas que comenzaron a escuchar cómo rugía la tierra debajo de sus pies en los campos de barbecho, en los campos de sembradío, y pues después de eso se desencadena. Voy a ponerlo aquí para que lo podamos compartir con quienes nos están viendo. Pues se desencadena todo lo que está aquí. Sí, en realidad. Un temblor de 5 minutos que se sintió en Guerrero, Estado de México, Puebla, Michoacán, 4 réplicas del movimiento. Perdón, la interrumpí. No, al contrario. Aquí lo que se da cuenta es de este registro de la erupción que va a ser antecedido justamente por temblores un mes antes. Es un temblor que se focaliza en 9 estados de la República y que van a ser la antesala de ese gran fenómeno que va a capturar la atención de propios extraños en 1943, en febrero. Ahorita vamos a ver fotos de cómo se dio, pero quisiera hacer rápido un saldo del temblor: 1 muerto, 6 heridos, pánico en la capital, varios derrumbes aquí en la Ciudad de México, Ya el nuevo volcán en erupción, el volcán de Parangaricutiro arroja piedras gigantescas, hubo un gran pánico por el temblor, lo registraron incluso aparatos de Estados Unidos. Sí. Y luego como la Comisión de Geólogos pues sale a investigar eso. Es muy raro porque es 1943 y están pegadas las noticias con noticias de la guerra. Todavía hay cosas que tienen que ver con el mundo en guerra, ¿no? Aquí está. Así es. Y es que ese trabajo lo hizo el bibliotecario de este espacio en ese momento, de ese ¿no? tiempo. Entonces él le dio seguimiento también, dada la relevancia de este fenómeno, ¿no? Partes oficiales de la guerra, Rusia, Gran Bretaña. Ahora, por la época, me imagino, lo digo, desconozco, pero me imagino que debe ser de los procesos de formación de un volcán más documentados, ¿no? Porque claro, ya hay fotografía, ya hay prensa. Efectivamente, es el volcán más documentado de toda la historia, ¿sí? Entonces, que se echó mano de la cámara, del helicóptero, de las avionetas, de las filmaciones, de las películas, de la acuarela, de la literatura, para capturar, sin duda, el hito geológico sin parangón del siglo XX. Ahora, esto que dice, doctora, de las acuarelas, comentábamos al final del programa pasado que un notable vecino de la Santa María la Ribera tuvo mucho que ver con ese proceso de documentación, que fue doctor Atl, el pintor y vulcanólogo que se fue a vivir a Michoacán, a las faldas, para registrar todo en dibujos, en pintura, dibujos además muy bellos porque son de carbón, o sea, está tomando el propio material incandescente para hacer sus dibujos. Y que bueno, resulta en la publicación de un libro que es ya icónico también, ¿no? Vamos a ir para allá, ¿verdad? A la calle Doctorado. Bueno, es que a mí me maravilla, me sorprende la manera en que la gente se fue enterando. Posible aparición de otro volcán.
la zozobra que esto habrá generado a quienes lo estaban leyendo. Luego las reclamaciones por los daños que dejó el temblor. Pues, ¿a quién le reclamo? Se me cayó una bodega con 8,000 pesos. Sí. El crecimiento del volcán, por ahí decía que alcanzó, acabo de ver, que alcanzó una altura de 250 metros. Así es. En cuestión de días, el domo fue creciendo 100, 200 metros, ¿sí? Y lo que es importante también, digamos, recordar históricamente, es que en esta zona de Michoacán, el último volcán que había hecho erupción era el Jorullo, y eso había acontecido en 1759. Ya. Incluso ese volcán fue documentado por el sabio Alexander von Humboldt. Un siglo y pico después, casi un siglo, Se da la oportunidad, con los oportunidad. adelantos de la ciencia, Así etcétera. es, Maravilloso, es para registrarlo. quedarse aquí revisando hoja por hoja, ¿no? Lluvia de arena del volcán sobre Uruapan, el vecindario aterrorizado. Bueno, pues maravilloso. Y bueno, y sin duda en este archivo tenemos una de las colecciones documentales más importantes sobre ese fenómeno volcánico, acompañado también de fotografías, ¿no? ¿Qué son? ¿Dónde están Tenemos el álbum. ¿Cuál es el álbum? El álbum azul, que está aquí. Y este álbum, bueno, ¿Es este? sí, este álbum, A ver, si quiere, ¿lo podemos poner ahí sí, encima? lo podemos poner aquí. Este álbum fue registrado por también uno de los pioneros de la geología, que es Ezequiel Ordóñez, contemporáneo del doctor Atl. Y este álbum es impresionante porque en esa primera fotografía podemos ver el acta de nacimiento. Es el único volcán en el mundo que tiene acta de ¿Cuándo se nacimiento. expide el acta? ¿En cuánto Qué tiempo bonito. después de la explosión? Al siguiente día, Ok. ¿sí? ¿Y el acta qué dice? Porque está muy... Pues aquí se da fe en el ayuntamiento, ¿sí?, de que a las 5:30 de la tarde del 20 de febrero de 1943, el agricultor Dionisio Pulido había visto un vaporcillo que salía de la tierra y que de repente, ¿sí?, empezó a crecer un montículo que dio lugar a un fenómeno desconocido Es al esto. que los geólogos le llamaban el volcán. ¿En qué momento Y se esta toma es esa la foto? foto 1 corresponde al tercer día de nacimiento, Sí, que es el 23 febrero de 23. Que febrero. es un conito apenas. Pues ya está bastante estaba. crecido, pero ya estamos hablando de más de 100 metros. ¿Este ¿sí? documento dónde se encuentra? ¿Existe todavía? Sí, está en el archivo municipal de Uruapan, ¿sí? Y hay algunas copias certificadas en algunos otros archivos, como es este caso, ¿no? Pero aquí, bueno, lo que da cuenta este álbum es el registro del primer año de nacimiento y crecimiento de este volcán, ¿no? Y podemos ver, además, muy importante, estos pies de foto, que da cuenta también de las nubes ardientes, impresionante. del material piroclástico y, por supuesto, los testigos, ¿no? Porque, bueno, es uno de los pocos volcanes también que realmente no causó la muerte más que de 3 personas, Sí. ¿sí? Pero sepultó a 2 pueblos Así completamente. es. Sí, de hecho, la iglesia queda completamente sepultada. Uno va caminando y de repente ve un agujero donde está la bóveda, la cúpula, y desde ahí se ve hacia abajo. Así es. Sí. Eh, Y aquí vemos también una foto muy importante de la comunidad de Parangauricutiro y de Paricutín, trasladándose a lo que va a ser su nueva morada, ya sea San Juan Nuevo, Calzoncin o Ario de Rosales, que son estos 3 espacios territoriales que albergan a esta población de más de 2,000 almas, pues que ven perder sus casas, ¿no? Por la ceniza Sí, y el material sí. piroclástico. No, una gran Y tragedia. efectivamente, pues aquí se documenta cómo van, digamos, creciendo estas murallas de lava, de todo el material derramado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dentro de los personajes emblemáticos, por ejemplo, el doctor At, que está más adelante, aquí vemos a los geólogos que se fueron con nietas, esposas e hijas qué a maravilla. vivir a las faldas del volcán para documentar, ¿sí?, este fenómeno volcánico. ¿Cuánto tiempo estuvo lanzando columnas de ceniza y de Bueno, en o realidad, materiales? de manera muy violenta, entre 1943 y 44, y exhala en 1952, es decir, a los 9 años. Y como una metáfora de la niñez, cuando había cumplido 9 años, vuelve a exhalar, vuelve a arrojar material piroclástico y después se duerme, ¿sí? Entonces se habla también de este niño de 9 años, inquieto, ¿no? Vivió 9 Que al años. final 9 años, así es. No, pues es una joya esto. ¿Esto se ha publicado en forma de algún libro? Hicimos una curaduría parcial. Estos son 605 imágenes, 605 fotos.
Y lo que hicimos fue una selección del Paricutín en 100 imágenes, y es un librito digital disponible en internet, en el Google. El Paricutín en 100 imágenes. El Paricutín en 100 imágenes, y está también en la página del Instituto de Geología de la UNAM. ¿Sí? Y ahí pues se seleccionan 100 imágenes de este álbum, pero también se hace una invitación de este material variopinto que tenemos a disposición para todos ustedes, ¿no? Fue amable entonces, alcanzó a avisarle a la gente que algo estaba pasando, la gente se pudo ir del pueblo, de los pueblos que iban a quedar cubiertos por el material ígneo. Ígneo, así es. Pero también pues ahí intervino el gobierno, la comunidad científica, por supuesto. La comunidad científica específico, los geólogos de esta institución, llevaron a cabo jornadas de divulgación por medio de la organización de conferencias, en las que daban cuenta de este fenómeno, daban tips también para cómo prevenir alguna catástrofe, pero también se allegaban de fondos que eran destinados a los damnificados. Pero además, de manera paralela, este volcán se convirtió desde sus inicios en un atractivo turístico. Podemos hablar de ese preludio o antecedente del geopatrimonio ahora tan sonado. Claro. Bueno, esto sucedió con el Paricutín. La gente común y corriente, sí, o cualquier curioso, entraba con su auto, se les depositaba una cantidad de unos pesos, se le entregaba un mapa y podía admirar esos fuegos pirotécnicos en la noche, arrojados por el volcán. Qué maravilla. Bueno, a la fecha hay gente que renta caballos para que uno se acerque hacia el lugar donde fue, sí, ¿no? A orillas de la carretera. Y es que sin duda el Paricutín es una de las maravillas de la naturaleza en el mundo, ¿sí? Algunos dicen que es la séptima, otros dicen que es una de las 12, ¿sí? Pero como sea, es una de las maravillas de la naturaleza que efectivamente, bueno, sigue siendo un atractivo, ¿no? Para mexicanos extranjeros. Muy bien. Pues este es el álbum. Qué bueno que pueden consultarse algunas en internet. Y veo aquí un atlas de... Sí, este es, por ejemplo, otro de los tipos documentales que tenemos aquí en el acervo. Está muy estamos antiguo seleccionando, trabajando la cartografía especializada generada por esta institución, toda vez que una de las funciones sustantivas del Instituto Geológico Nacional fue generar la cartografía geológica y minera del territorio, con la idea de atraer inversionistas. Entonces, ese es un atlas de principios del siglo XX, donde vemos estos temas tan interesantes como las vertientes continentales, pero también, por ejemplo, las agencias mineras, es decir, esos espacios de gobierno donde podían hacerse trámites para la concesión de minas, de distintos tipos de minerales a explotar, ¿no? Y en lo sucesivo vamos a ver la carta de los yacimientos de oro en la República Mexicana, los de plata, plomo, estaño, es decir, esos minerales estratégicos para la economía. Interesante. ¿Esto es de qué año? De 1904. ¿Y cuántas cartas o mapas son? Son 25 cartas de gran formato, pero además es un atlas inédito, nunca se publicó totalmente, y ustedes ven, está hecho a mano. Y esto lo hizo el primer cartógrafo de esta institución, que era Luis G. Becerril, también vecino de esta colonia. ¡Qué bonito! Y miembro de la Junta de Vecinos, ¿no? De esta colonia a principios de siglo. Y bueno, de la época también vemos esas fotografías que una comisión, ¿qué es esto? Pues el grupo de empleados en 1906. Es el grupo son de las personas que les toca inaugurar. Así es, el grupo de fundadores, pero esa foto es bien interesante porque prácticamente todos los que ustedes ven ahí son los fundadores de este instituto. Aquí vemos a José Guadalupe Aguilera, que es el segundo director de esa institución, y junto con Ezequiel Ordóñez, del que les he platicado tanto, son los únicos dos geólogos, ¿sí?, que se convirtieron en piedra. Es decir, los únicos dos geólogos a los que se les ha dedicado una estatua. ¿Sí? Qué maravilla. Y entonces todos ellos fueron empleados, excepto él. Este es Carlos Herrera, el arquitecto, ingeniero del museo. Hay que verlo, Aquí está Carlos Herrera, que es poco conocido, es un otro su rostro no es muy conocido. Es decir, la fisonomía de Santa María la Ribera, o de un lugar central, emblemático de Santa María la Ribera, se debe a este señor. Así es. También se ve que era de baja del... estatura, esos bigotones, ¿no? Sí. Te parecía mucho Ángel de Campo, incluso por la estatura, lo corto de la estatura, los bigotes, ¿no? ¿Verdad?
Muy bien. ¿Y esta doctora que tenemos aquí? Esta Es la foto biblioteca donde estamos, ¿no? Es una foto de 1906 cuando se inaugura este espacio y aquí vemos al alma de este espacio bibliográfico, que es Rafael Aguilar y Santillán, que fue ¿El el joven? motor. ¿El Sí, joven o el...? sí, bueno, el viejo más bien, porque Rafael Aguilar y Santillán fundó la Sociedad Científica Antonio Alzate, que fue la sociedad científica más importante de este país, y dio lugar a la Academia Nacional o Academia Mexicana de Ciencias, ¿sí? Con más de 500,000 de objetos bibliográficos. Y este personaje fundó la biblioteca especializada en ciencias de la Tierra. Y Aquí pues, un joven escribiendo con una de las primeras máquinas, me imagino, de sí, escribir. que es más o menos, bueno, es esta. Aquí Ah, tenemos qué tanto las maravilla. mesas. Si ustedes ven la foto, son las mesas y esa máquina. ¿Es la máquina que está escribiendo? Así es. Pues es una verdadera maravilla y una sorpresa que la máquina antiquísima de escribir que aparece aquí, en la que el joven está trabajando, se encuentra en este lugar, tiene aquí los sellos en una hoja muy antigua y todavía pues tiene ahí un documento que me imagino que es original, lo que está ahí. Sí, es una copia en realidad porque los documentos originales los tenemos en las cajas, sí, pero corresponde a uno de los primeros documentos elaborados en esta máquina por el secretario del instituto, ¿no? Qué padre. Cuando las máquinas Remington usaban funda, había que enfundarlas al terminar. Doctora nos decía también que las emplearlas. mesas incluso siguen siendo las Son las mismas que mismas vemos que en se esa ven. Sí, fotografía, las ¿no? mesas y las sillas son las originales. La estantería también. La estantería Sí, completamente. idéntica. Y como bien lo decían, este espacio es una ventana en el tiempo, ¿sí? Por eso es un museo de museos, porque no nada más es la exaltación de la naturaleza exhibida en sus vitrinas, sino también todos los objetos materiales que se han conservado pues a lo largo de más de un siglo, ¿no? Y bueno, otro documento que es importante también referirles es que aquí vemos al centro, por ejemplo, esta foto de mujeres, que también es este espacio, el centro generador, ¿sí?, de la preparación de las primeras geocientíficas en México. Y para muestra un botón, ahí está. esta foto corresponde Campo a de 1906, cuando se recorrió el primer pozo petrolero descubierto en este país de uso comercial en 1904. Con sus sombrillas, Y ahí sí. vemos a estas mujeres, que no son cualquier mujeres. Ahí vemos una de ellas, ¿sí?, la primera de ellas, es Flores Bascom, que sin duda es la heroína de las geólogas de Norteamérica y de todo el continente, ¿sí? Y ella visitó nuestro país, nuestro recinto, nuestra institución, y bueno, también coincide con la preparación de las primeras ingenieras en nuestro país. Qué maravilla. En ese tiempo, ¿sí? Qué La bonito. primera estudiante de ingeniería de nuestro país se titula, bueno, en realidad no se titula, pero culmina sus estudios en 1913 en el marco de la decena trágica, pero corresponde a estos mismos años, ¿sí? Qué maravilla. A esta introducción ya de las mujeres en carreras 100% masculinizadas. Sí, sí. Y todavía al día de hoy, ¿no? Hasta el sí, día de hoy. sí, increíble. Sí. Y vemos Qué aquí algo maravilla. de meteoritos. Un Bueno, catálogo esto descriptivo. Así es. A ver, Este esto es pues de también es uno de los productos 1889. bibliográficos más antiguos producidos por los geólogos de México y es de 1889 y es el primer inventario de los 27 meteoritos hasta entonces conocidos en nuestro país. Chihuahua, Así es, Hidalgo, por zona. Viene- Guanajuato, Jalisco, San Luis, Durango. Viene un poco la fecha en la que fueron encontrados y el lugar, ¿no? Aquí Y el está lugar. uno, mira. Este viene del antiguo Colegio de Minería en 1704. Así es. Y al final viene un mapa topográfico en el que se marcan unos puntitos de las meteoritas metálicas más grandes del mundo y que son mexicanas. Qué maravilla. Sí, las Qué meteoritas que interesante. están en el vestíbulo del Palacio de Minería. Aquí están marcadas, ¿no?, como pueden ver, en puntitos rojos. ¿Sí? Estas grandes 4 losideritas que en 1893 fueron trasladadas desde el desierto de Chihuahua a la estación de Buenavista y luego al vestíbulo
del Palacio de Minería, que fue la primera sede del Instituto Geológico Nacional mientras se construía esta sede propia. Y bueno, luego hay un libro aquí que creo que todos conocemos, todos hemos visto y que es uno de los motivos por los que nos trajiste aquí, Carla. Sí, me emociona mucho este libro porque probablemente muchas familias mexicanas lo tengan en su casa. Yo lo tengo, me tocó estudiar con este libro, que es el de Ciencias Naturales de tercer grado y que precisamente el lienzo original pintado por Velasco se encuentra aquí, en la parte superior del Museo de Geología. Y esta es una copia que tienen aquí, naturalmente. Sí, aquí tenemos, en realidad tenemos un espancito, ¿sí? Para resguardar justamente estos registros bibliográficos vinculados con algún objeto o pieza de nuestro museo. Claro. Muy bien, el libro de Sí. texto, ¿verdad? A mí me tocaron los de la patria todavía. Sí. Bueno, pues creo que es todo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy Doctora, pues le agradecemos muchísimo que nos haya mostrado esto, que nos haya recibido, el recorrido que acabamos de hacer por el tiempo. Lo del paricutín es extraordinario. maravilloso. Para quedarse. Todas esas hojas tienen que ver con el paricutín. Todos estos 100 expedientes son exclusivamente de Paricuti, Pues hay que igual esperarse que que- estos mapas que ven por acá. Entonces, yo los espero con mucho gusto en otra ocasión para seguir platicando de estos tesoros bibliográficos Así y es. documentales. Bueno, sobre eso creo que valdría la pena comentar. No es una biblioteca que está abierta al público, pero si alguien quisiera consultarla, ¿hay manera de hacerlo? Sí, este acervo histórico está abierto al público mediante cita, ¿sí? Y aquí estamos para recibirlos, platicar sobre estos materiales, que los puedan reproducir, sacar fotos con su celular, con cámaras, ¿sí? Y también, pues sobre todo vincularlos con otros objetos que van a ver en las vitrinas de los distintos museos que están en la planta baja. Qué maravilla. Doctora, pues muchísimas gracias, de verdad le agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos a ir porque todavía tenemos que seguir caminando. Nos faltan muchas cosas, mi querida Carla, que visitar y que conocer aquí en Santa María la Ribera relacionadas con la Santa María literaria. Bibliófila, diría Carla, ¿verdad? Es que no se vaya, acompáñenos, por favor. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Seguimos recorriendo Santa María la Ribera, estamos en Eligio Ancona 116. Nuestra guía se sintió un poco mal, tuvo que irse a su casa, nada serio, pero Es que las gripas están a la orden. las gripas, mira nada más los ojos que trae la contaminación. Pero bueno, hemos llegado a uno de los lugares, por decirlo así, de alguna manera, uno de los lugares secretos de Santa María la Ribera. Y uno de los lugares, no sabe usted el viaje que vamos a tener en este momento a lo largo del tiempo. Le doy la bienvenida y las gracias por recibirnos A ustedes la bienvenida. al ingeniero Horacio Aragón. Estamos entrando a una casa, una construcción típica de los años 30 Sí, en Santa María la Ribera. Sí, realmente. Según entiendo, ingeniero, es la casa a la que llega su abuelo. Esta casa, mi abuelo paterno, Timoteo Calvo, es el que compra este terreno y él empieza a desarrollar el proyecto. Vamos a ir a un lugar que se conoce como el Museo Aragón. ¿Cuál es la idea de este museo? ¿Cuál es el origen? ¿En quién está inspirado? Hay un ingeniero, un filósofo, Aragón, famosísimo, que forma parte de la élite de intelectuales de la época de Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, una persona que tiene una participación muy activa en ese momento en el que va despuntando el siglo XX. Son familiares suyos. Sí, es mi abuelo Agustín Aragón y León, que él en 1988 adoptó la doctrina positivista y él se dedicó a la difusión del positivismo. Pero él nació en Jonacatepec, Morelos, en 1870 y se vino a estudiar a México. Y estudió varias carreras, que en ese tiempo era ingeniero geógrafo, topógrafo. Geógrafo, topógrafo. Topógrafo. Se metió a la filosofía. Había otras más. Y él le tocó ser el 14º ingeniero geógrafo que se recibió en México. Bueno, pues lo invitan a participar en un libro célebre que inspira a Justo Sierra para que traten
las mentes más lúcidas y más importantes de ese momento que traten de explicar lo que es México y su evolución social. Sí, o sea, lo que iba a ser México y cómo iba a evolucionar México para el siglo Que empezaba, XX, para el 20. que empezaba el siglo XX, terminaba el siglo XIX y empezaba el siglo XX. Y la portada como se puede ver, que ahí tenemos ahí el libro, es dar ya la industria, la electricidad y Toda la algunas explosión de lo que iba a venir. otras Bueno, cosas. pues estamos hablando un poco en el aire, en el vacío, porque vamos a necesitar cada minuto del programa para ver lo que vamos a ver. Te interrumpí. Sí, solo iba a decir que creo que es de esos personajes que representan muy bien el pensamiento de su época, ¿no? Precisamente el positivismo, los llamados científicos, como se les decía, ¿no? Estos personajes que estaban muy enfocados en la modernización, el desarrollo, el progreso de México, pero utilizando siempre las ciencias como, digamos, las aliadas de ese progreso, y que todo pues estuviera muy encaminado hacia el desarrollo, sobre todo a la industria, ¿no? Que creo Sí. que es pues, un personaje que, como digo, representa muy bien ese momento de México que está muy vinculado al porfiriato, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a subir las Pásale. escaleras. Por favor, suba, ingeniero. Gracias. Pues uno se imagina cómo sería la Santa María la Ribera de los años 30, un poco es lo que hemos platicado en el programa anterior, en lo que hemos conversado un poco en los minutos previos. Pues una ciudad, una colonia que fue la gran cosa a finales del siglo XIX, ¿no? La primera colonia que se hace fuera de la traza del centro histórico, sí. la colonia a donde se levantan los grandes caserones de aire francés, donde llegan a vivir pues, muchas de las familias acaudaladas de ese tiempo, pero que abre un espacio también, eso es muy bonito de Santa María la Ribera, que abre un espacio para que vengan a vivir personas que proceden de otros sectores sociales. Sí. Entonces eso hace un crisol muy rico que se mantuvo durante mucho tiempo. Bueno, estamos entrando al museo. El Museo Aragón, ¿desde qué año funciona, ingeniero? La idea del museo surgió pues prácticamente en el 2010. En 2010, y nosotros lo abrimos ya como estuviera en el 2013. Ok. El acervo, las primeras cosas que vamos a encontrar aquí, ¿de dónde proceden? Pues prácticamente todo esto es familiar. Fotografías son familiares. Tenemos una genealogía. Aquí que yo hice esta genealogía resumida de mi familia. Esta es mi tatarabuela, que pues puedo yo decir que mi tatarabuela es tanto para el lado paterno como para el lado materno, porque es mamá de mis bisabuelas, de mis bisabuelas. Y este personaje que está aquí. Él es Timoteo Calvo, que él fue el dueño de este inmueble y fue el que lo construyó. Él lo construyó. Él lo construyó. Él lo construyó, se asesoró de algunos ingenieros y tiene una cualidad este edificio, que no tiene una sola trave. Todo está entrelazado. Este tipo de bóveda es una bóveda de un mexicano que pues después se fue perdiendo por... Creo que esto lo hace seguro para los sismos, ¿no? Sí, ya aguantó aguantó los duros. Los duros y 57. Eso es lo que nosotros 85, 2017. lo que nosotros sentimos, pero quién sabe los atrás. Oiga, bueno, vemos aquí, este es un título muy, muy viejo, me imagino que este es el ingeniero Aragón. Este es el ingeniero Aragón, Agustín Aragón, que fue diputado, y aquí está en la tribuna en la Cámara de Diputados. Y él a su vez positivista. Aquí está su título de ingeniero geógrafo cuando él se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí tenemos el libro que le decíamos, México, su evolución social. Y su evolución Editor social. Vallesca, esta es una joya, es un tesoro, es ediciones, Sí. es muy codiciado. Estaba yo viendo por aquí está el índice de las personas que colaboran en ese libro, nada más para que nos demos una idea. El que abre es precisamente Agustín Aragón,
pero también está Ezequiel Chávez, está Pablo Macedo, está Porfirio Parra, está Bernardo Reyes, está Justo Sierra, Sánchez Mármol, es decir, pues las luminarias Sí, de ese tiempo. De esa época. Y le puedo decir que creo yo que mi abuelo fue el más joven de ese grupo. Y aquí tenemos también la obra de mi abuelo, Porfirio Díaz, que pues ya se editó en forma póstuma. Qué curioso. Sí, La revista Positiva. Y la revista Positiva, él fue el fundador de la revista Positiva y editor durante 14 años, del 1900 a 1914. Que va a ser el momento, perdón, en que efectivamente estas revistas intelectuales van a tener un auge muy importante. Sí, porque él tenía ahí la colaboración pues prácticamente de los intelectuales de ese tiempo y también de los científicos, ¿no? Qué curioso porque, bueno, estamos a unas cuadras del lugar donde sale el movimiento contra el positivismo, que es el Ateneo de la Juventud. Entonces, la lucha o la pugna entre dos ideas se da en Santa María la Ribera. Las conferencias del Ateneo de la Juventud comienzan en el Teatro Bernardo García, en el viejo casino de Santa María, y aquí estamos encontrando la otra fuente del positivismo, representada por uno de sus grandes y primeros impulsores. Yo creo que eso representa un poco también lo que estabas comentando hace un momento, Héctor. La Santa María la Ribera, al ser una colonia que pues, tenía mucho de colonia de élite, pues va a atraer a las familias más destacadas, entre los cuales pues, va a haber desde luego personajes intelectuales muy distintos. Sí, también aquí los famosos 7 sabios de México, que uno de ellos, Teófilo Leiva, era sobrino de mi abuelo. Entonces él y mi abuelo tenían su biblioteca, una biblioteca pero fabulosa aquí, que era una de las mejores bibliotecas de México, que aquí en la calle de Pino. Pues se venían para acá, Vázquez del Mercado, el Lombardo Toledano, claro. Todo. Veo aquí una colección de viejas botellas de perfume, porque también lo que vamos a encontrar aquí en el museo son muchos objetos de la vida cotidiana que hablan de un momento, de una época. Sí, pues esas botellas de perfume, inició la colección con las botellas de perfume que utilizaba mi esposa, que utilizó mi esposa, e inclusive esa es la primer perfume que le compré ella a mi esposa en Tijuana. Aramis. Y después, Old Spice. y después hay algo también que aquí quiero resaltar, que el Aramis fue uno de los primeros perfumes, fue para caballero, que se envasó en plástico. Pero no tuvo éxito, porque si hoy vemos, ningún perfume se envasa en plástico, ¿no? Vamos a pasar, si quiere, a la siguiente habitación y luego ya le damos a la salida, porque desde el cristal se alcanzaban a ver. Por favor, ingeniero. Gracias. Y aquí pues tengo ya con lo que usted acaba de decir hace un rato, ¿no? Lo que es lo cotidiano. La vida cotidiana. Y qué es lo que decimos, la vida cotidiana, como teniendo la estufa, teniendo ahí cómo evolucionó la estufa de petróleo para la estufa de gas, tocadiscos, hay algunas cosas. Si quiere, ahorita eso lo vemos con calma, porque aquí llama la atención algo que, bueno, es que aquí hay unas cosas, es que va a ser imposible volver a ver este ejemplar. ¿Se acuerda que le contamos que María Enriqueta, esta escritora que estuvo nominada al Nobel, vivía frente a la Alameda de Santa María la Ribera? Lo platicamos en el programa anterior. Dimos algunos comentarios generales sobre ella. Pensábamos visitar el lugar donde estuvo su casa, pero aquí nos encontramos en 1956 un libro sobre su vida y su obra. Ya es muy, muy difícil conseguir este ejemplar. Aquí habla de sus viajes, de lo que escribió. Quisiera yo ver lo que dice. Porque me ha llamado mucho la atención la leyenda de ella que contaban los vecinos, que murió su esposo, el historiador Carlos Pereira, y ella como que no quería aceptar la muerte, y vivía encerrada un poco con el fantasma de Carlos Pereira. Y aquí en la página final del libro
dice, pues no le agrada salir, todavía está viva cuando se escribe este libro. Sí. Pero cuando la invitan siempre va con mucho gusto. Los viernes algunas veces asiste a las conferencias y conciertos de la Sociedad Folclórica Mexicana. Los domingos en la mañana asiste a misa en uno de los templos más cercanos a su casa. En la tarde recibe visitas, lee y atiende miles de asuntos. Me dice a menudo, me siento como una muchacha de 20 años, nunca me canso, estoy tranquila y preparada para cuando Dios me quiera llevar. Bueno, pues se ve esto, pero pues esto sí ya es una joya para los bibliófilos y Sí. para quienes hayan vivido una época de México, pues se van a desmayar cuando vean esto. Es La Rosa de la Infancia, era el libro con el que enseñaban a leer a los niños. Con este libro acercaban a la literatura a los niños durante 40, 50 años de la vida. Este era el libro de texto con el que miles de mexicanos aprendieron a leer. Si quieres echarle una ojeada, ve a ver qué te llama la atención. Bueno, de entrada decirles que es de 1950 esta edición que estamos revisando. Y aquí dice El Roble. Un viajero que pasaba por una soleada senda sembró el paso a una bellota y continuó su carrera. Otra vez, siendo ya anciano, volvió a pasar por la senda, y ahí calmó su fatiga, la sombra agradable y fresca de un alto roble nacido de la bellota pequeña. Y concluye con esta enseñanza: siembra el bien por donde pases, sin pensar para quién sea. Bueno, pues los niños de primaria aprendían. ¿A usted le tocó esto? No, yo ya fui de un poquito De más generaciones posteriores. Sí. No, es que esto fue, pues yo creo que toda la primera mitad del siglo XX, Porque los yo en primeros el 50 años. Sí. No 50, pero 40 años, digamos, esto era lo que... Ese era el... Cuídelo, porque esta es una joya ya sí, inconcebible. sí. Y luego vemos Sí. López Velarde, México es así, bueno, un libro de 1940, ¿cómo sería México en 1940? Ahí está, López Velarde, Marcelino Dávalos, el libro de Marcelino Dávalos, así pasan, otro de los muchachos que comienza su carrera junto con este grupo del que hemos estado hablando, un ejemplar de La Linterna Mágica. Muy bonita portada. De Facundo, no, precioso. Don Facundo. De José Tecuellar, ¿no? De José Tecuellar, sí. Este es un libro que alguien compró en 1917. Y aquí está José Tecuellar. La portada bellísima. Bueno, para no entretenernos más con los libros, tenemos pues viejos televisores. ¿Este ya era colores? No, ¿Todavía no? no, todavía no. No, sí, perdón. Estos ya eran Sí, era estos color, ya eran, ya era color. Creo que estos eran hasta de control ya. Sí, y ahí este es uno de los primeros sintonizadores de telecables, de los cables Ya. que había. Que ese fue un cambio brutal de la vida, porque uno se tenía que parar del sillón Sí. a cambiarle y luego Sí. acomodar la antena para que se viera. Para que se Porque viera. ahora ya todo es. O bueno, todo es muy aprenderla y fácil. esperar a que se calentaran los bulbos también. Sí, también. sí. Sí. Y aquí también tenemos unas cámaras de fotográficas. Una de las primeras cámaras digitales de fotos. Este cuadro me encanta. ¿Quién es? Esa es una historia de unas parientas que murieron en la Revolución, que vivían en Chilpancingo y se fueron huyendo hacia Acapulco y en el trayecto a una de ellas la hirieron y fue a morir a Acapulco. Qué bonito cuadro. Y la pintaron. Yo este cuadro lo rescaté y ahí le hice algunos, lo ven ustedes aquí medio mal. Algunos retoques. Algunos retoques, pero... Esta se la sacó de la cantina París. Es lo que quedaba de ahí, que no la han vuelto a abrir, ¿no? Sí, ya no la han vuelto a abrir. En el lugar, pues, quién sabe qué irán a hacer en ese lugar. No, pues es que teníamos nosotros una pequeña pozolería guerrerense. Ya. Y pues quise ponerla como algo también de aquella época, ¿no? Muy ¿Y bien. qué fue lo que motivó el hacer este museo, no solo con esta historia familiar, sino también con esos objetos cotidianos? O sea, ¿por qué hacer un museo así? Bueno, pues es que el tener tantas cosas que fueron llegando a mí y tenerlas, digo, bueno, pues yo para qué las quiero, yo ya las conozco, yo ya las tengo, ¿no? Pues vamos a compartirlas, vamos a ver. Y hubo oportunidad de arreglar este departamento, le decía yo aquí al señor Mauleón, de que esta vecindad está en copropiedad con mi hermana, que desgraciadamente falleció hace 8 días.
Y ella me dijo, bueno, pues ocupa el departamento. Y lo empecé a ocupar y lo empecé a llenar. Y se pueden ver ahí también esos billetitos, esos billetes Sí, revolucionarios. son de toda una época. Ahí están los bilimbiques, esos famosos cartoncitos Sí. que se usaban cada que entraban los zapatistas, los Sí, sacaban los suyos, y los dos violistas. generaciones de billetes y Ajá. me falta poner De la otras. gitana. Ajá. Muy bien. A ver, vamos por acá. Adelante. Aquí a la izquierda. No, bueno, aquí desfila el siglo XX mexicano de distintas formas. Estás viendo las latas de los coches que le echaban el aceite de los coches. Latas de ¿no? los aceites, de los aceites principalmente Pemex cambió de marcas. Primero era el Pemex Sol, después sacaron el Pemex Brío, después el Pemex Dex. ¿Pemex Sol de qué año sería? El Pemex Sol es de la expropiación hasta De para, los 30s. hasta para los años 60, 50. Pues mire nada más usted qué tesoro hay aquí. Una propaganda política de cuando López Mateos andaba en campaña y visitó Guerrero. Guerrero a la vanguardia con López Mateos. Ajá. Oye, y aquí también otra publicación importantísima, la revista Life. Ah, y Life, pues esa era la revista que era la de moda en los años 50, 40, y aquí es una cosa que me llama a mí mucho la atención, el cintillo de esto, ¿eh? Lo que hoy es un choque tremendo de conceptos. Y ahí Se estaba explorando. ya se empieza a hablar se de... exploraba. Claro. Pero a mí me llama la atención esta, Negro y Blanco, que es la gran revista de sociales. Esa es más antigua que Life, y es mexicana. Sí, es mexicana. Es mexicana. De hecho, había un baile que se llamaba Negro y Blanco, donde sacaban como la reina del baile. Una de las primeras reinas fue Miroslava, la que luego fue actriz del cine mexicano. Sí. La revista valdría muchísimo la pena tener tiempo para hojearla. Sí. Porque pues es el retrato de la vida social. Luego, los sal de uvas picot. La sal de uvas picot, que viene con su complemento, por ahí tengo, ¿dónde está? El calendario, el cancionero picot. El picot, hombre. El cancionero picot, que está ahí. Tenemos también acá arriba a la famosa Brigitte Bardot, No, bueno. que la sacaron en ese suplemento de Excelsior. Y tenemos también aquí esta tuerca que está aquí, que pues es un material que pues yo recolecté en la trágica explosión de San Juan Iguatepec en 1984, el 19 de noviembre de 84. Okay. Y apareció ahí la encontró. Pues no, es que a mí me tocó ser uno de los primeros, de las primeras personas en entrar después de la tragedia, sí. Y entrar allá, y pues yo trabajé ahí en esa planta y le tenía yo mucho cariño, entonces dije, bueno, pues me llevo un recuerdo. Muy que bien. quepa en la bolsa. No, bueno, es que es increíble, ya no sé ni qué detenerme, pero es que me llama la atención esto. ¿Por qué no nos habla de esto, ingeniero? Un bote de yogur, pero de vidrio. Ah, pues este es un envase de yogur, de que en los tiempos 30, 40, inclusive ya hasta en los 50, la marca Balcán era la que hacía el yogur, y venía en su envase, entonces había que llegar a la tienda con el envase. Y cambiarlo por el nuevo ya lleno, y con o dejar el importe. Entonces eran como los refrescos en una época, los envases que dice, hay que dejar el importe. A usted ya no le tocó esa época. No, hombre, qué bárbaro. Estoy viendo ese de tinta. Me hace pensar en las que compraba mi abuelo. Eso lo vi en casa de mi abuelo. Sí, era la tinta que se usaba para la tinta. Para es que a mí siempre me ha gustado mucho utilizar tinta, pluma fuente, hasta la fecha. Mi abuelo Agustín siempre utilizó dos tipos de tinta de color, morado o verde. Nunca utilizó otro. Y después, quién sabe si sería por la imitación o por
por lo que sea, pero yo también siempre he utilizado tinta verde, roja, que ustedes pueden ver ahí, tinta roja, y ahora pues ya todas estas tintas están Ya totalmente, descontinuadas, pues. totalmente Oiga, aquí vi otra cosa. carísimas. ¿Puedo tomar uno de estos? Tome lo que ¿Sí? usted guste. Mire, es que me dio mucho gusto encontrar aquí los agachados de Ríos, pero auxilio, los hippies. Están llegando estos y es la petición para que salve aquí. Era como, qué delicia. La manera en la que Ríos nos iba explicando lo que estaba pasando en México en ese tiempo a través de sus personajes. Chon Prieto, Calzón, Sí, Calzón, sí, etcétera. todo. Qué y los Supermachos, que es la revista que llega después, ¿verdad? Primero los agachados Sí, y luego los Supermachos. A ver, ahí está. sí, los supermachos que están ahí. Y otra revista también famosa, El Memín. El Memín Pingüín, ya de la editorial Mecánica Popular. de Estas Mecánica cosas, Popular. ¿usted las ha seguido consiguiendo? ¿Se las regalan, las Pues compra? ahora sí que la ¿Esto oportunidad, qué es? las ve uno y las compro. Yo, por ejemplo, esa es una botella, Carta blanca. es una, ahora sí que es un facímil del primer envase de la cerveza ¿Ah, será? Carta Blanca que se embotelló aquí en México. Era igualito que el Pato Pascual. Sí, ¿Verdad? sí. Y esta, por ejemplo, dice, bueno, la Heineken, ¿por qué la tiene ahí? Porque esta es una de las últimas cervezas de importación Heineken. Ya después de esta, ya se empezó a elaborar aquí en México. Muy bien, aquí tenemos. ¿Qué es esto? Y aquí los medios Una ahora sí tarjeta que de perforada. almacenamiento para las De información, computadoras. ¿verdad? Pero esto es el principio, ¿no? Las tarjetitas perforadoras. Sí, las tarjetas perforadas, los discos de El floppy 6, que le llamamos. los discos de 3,5, y ya ahí me quedé porque ya no puse las USB y los otros. El CD. Sí, y el CD. Aquí, este es La cantina, la UDG. la UDG. Cuando los teléfonos tenían 7 números, 526 83 94. Uno los memorizaba muy Sí, fácil, placas del 74, 75. placas de los 70s, que ya empezaron con los números, un filtro de agua De barro, ¿no? no, bueno, es de porcelana pero aquí en medio hay hay una piedra porosa, que es la que hace que se quede la impureza ahí Qué bonito. y caiga el agua ya para tomar ahí. Las personas que quieran venir a visitar para ver con calma lo que se encuentra en el Museo Aragón, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que llamar por teléfono, pero es que el Museo Aragón desgraciadamente no lo tengo abierto. Ujú. Lo tengo abierto al público, a toda la gente, pero tienen que hacer una cita. En un horario, con una cita. Entonces, al teléfono 55 54 18 12 32 o al correo electrónico a horacio@prodigy.net.mx. Ahí en internet hay alguna página, ¿no? Hay Que trae una los página, datos. hay una página del Museo Aragón, que inclusive ahí se pueden bajar 2 libros que sacamos. Uno lo sacamos en los 120, en 25 años de nacimiento de mi abuelo, Ujú. Agustín, y otro en los 150, en donde también pueden ver ahí pues qué hizo él aparte de la revista Positiva y aparte de Claro. su Porfirio Díaz y de aparte Muy de, bien. de sus Muy otras, bien, pues otras cuando tenga usted cosas. oportunidad un sábado que ande dándose una vuelta por Santa María la Ribera o algún día que pueda, deténgase en este lugar. Vale muchísimo la pena lo que cada cosa nos está contando. ¿No? Lo que cada cosa nos Pues, está contando. Muchas gracias. No, hombre, le agradezco, ingeniero, que nos haya recibido. Gracias, Beca. No, gracias Héctor, gracias ingeniero por este maravilloso espacio que ha hecho aquí en la Santa María de la Ribera. Y espero que se le haya pasado bien. Siga disfrutando lo que queda del fin de semana. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Muchas gracias.